Emergencia del Estado neoliberal. Las reformas en la Constitución. Artículo 3º, 5º, 24, 27, 82, 123 y 130. La alianza política que forjó en torno suyo el presidente Salinas no solo incluyó a los sectores populares beneficiados por el Pronasol, a los gobiernos y empresas de los grandes países industriales y a los grandes empresarios mexicanos, sino que también a la Iglesia. En efecto, dejando atrás una política de más de un siglo, Carlos Salinas logró que el 18 de diciembre de 1991 el Congreso dominado por el PRI modificara la Constitución. Artículos 3, 5, 24, 27 y 130, de tal manera que reconoció formalmente lo que en la práctica era ya un hecho de tiempo atrás: el papel de la Iglesia Católica y las otras en la educación, su derecho a adquirir y poseer bienes, a establecer órdenes monásticas, etc. La culminación de esta política fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, suspendidas desde el siglo pasado. Para poder llevar adelante sus proyectos legislativos y políticos, el presidente Salinas, cuyo partido no disponía ya de la abrumadora mayoría que acostumbraba en el Congreso, debió establecer una relación positiva en esa parte de la oposición que podía compartir parte de su proyecto. De ahí que desde 1989 el nuevo gobierno tendería puentes hacia el PAN. Puentes que se hicieron más sólidos a raíz de la muerte de Manuel Coulter al inicio del sexenio. Fue así que el PAN logró el reconocimiento del triunfo de sus candidatos en Baja California y después en Chihuahua, con lo que se rompió el monopolio que sobre los gobiernos estatales mantenían el partido oficial desde su creación en 1929, así como muchos más en el ámbito municipal. Sin que dejara de haber diferencias y tensiones, el PAN actuó como la oposición leal del salinismo, apoyó ciertas iniciativas del gobierno en Congreso y se cerró a toda posibilidad de formar un gran frente opositor, con el sucesor del FDN, el Partido de la Revolución Democrática, PRO, que se quedó entonces como la única oposición frontal del proyecto encabezado por Carlos Salinas. Una de las iniciativas de reforma constitucional del gobierno, apoyadas por el PAN, fue la privatización del sector bancario. Pero otra fue una vieja meta panista: la reforma del artículo 27 en materia de propiedad agrícola. En 1989 se anunció el fin histórico reparto agrario y, por iniciativa presidencial, en febrero de 1992 se modificó el artículo 27 para permitir la incorporación de las tierras ejidales al mercado. Fue esta otra cara de la privatización. Las reformas continuaron y esta vez fue el artículo 82 constitucional, a raíz de la campaña encabezada por el panista Vicente Fox Quesada, hijo de padre mexicano y madre española, que aspiraba a ser candidato de su partido a la presidencia. Se discutió en la Cámara de Diputados una propuesta de reformar al artículo 82 constitucional, en su fracción 1, en relación con la posibilidad de eliminar el requisito de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento para aspirar a la presidencia de la República. En septiembre de 1993 se inició el procedimiento de la reforma y tras acalorados debates entre las fracciones partidistas en el Congreso, la fracción 1 del mencionado artículo quedó como sigue: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. De esta manera, quedaba suprimido el requisito de ascendencia mexicano por ambos progenitores para los candidatos presidenciales.
Sin embargo, el decreto de reforma sujetó la entrada en vigor de la misma hasta el 31 de diciembre de 1999, anulando con ello la posibilidad de que Vicente Fox fuera candidato a la presidencia en las elecciones de 1994. Reforma electoral. Reforma electoral. En diciembre de 1986, el presidente de la Madrid envió al Congreso una iniciativa de reforma que pretendía dar respuesta a una serie de protestas surgidas en relación con los resultados de las elecciones federales de 1985 y a los numerosos conflictos ocurridos durante las elecciones locales entre los años de 1983 y 1986. Dicha iniciativa contemplaba una reforma constitucional y la elaboración de un nuevo Código Federal Electoral, cuyos cambios más importantes fueron: el Senado continuó integrado por 2 senadores cada uno, y 2 en el Distrito Federal. En la Cámara de Diputados se introdujeron varios cambios importantes. Se aumentó del 100 al 200 el número de diputados por sistema proporcional, lo cual incrementó al 500 el número de representantes de esta Cámara. Se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. La Comisión Federal Electoral quedó integrada con el secretario de Gobernación, un representante del Senado y de otros diputados, más representantes de partidos de acuerdo al porcentaje de su votación. Se suprimió la figura de registro condicionado por los partidos políticos. Se extendieron las prerrogativas de los partidos políticos mediante un sistema de financiamiento para la realización de sus actividades electorales. También se estableció la reforma del artículo 122, donde contemplaba la soberanía de los poderes. En el artículo 122 también se garantizó la seguridad y la soberanía de los poderes de la Unión y del Distrito Federal. Poder y narcotráfico. Hasta antes de la década de 1990, los negocios funcionaban como siempre, pero hubo tres cambios importantes para los grandes cárteles. El PRI perdió la presidencia de la República y muchos de los contactos de alto nivel perdieron su puesto y su influencia política. Hubo cambios en el mercado, pues las drogas sintéticas requirieron nueva materia prima y nueva tecnología. En tercer lugar, Estados Unidos de América cerró su frontera sur tras los atentados del 11 de septiembre y presionó a México en la lucha antidrogas. A finales de la década de 1990, el gobierno creó una organización militar de élite para combatir a los narcos. Esa unidad especial del ejército mexicano tuvo el mejor entrenamiento, el mejor equipo, los mejores cursos de estrategia en academias extranjeras. Y ya que estuvieron listos, se pasaron todos en bloque al bando de los narcotraficantes. Ahora son sus sicarios, asesinos a sueldo. Se les conoce como los Zetas. Y están a las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel de Golfo. Nuevo federalismo. A mediados de 1989, el hecho de que fuera reconocido oficialmente el triunfo del candidato del PAN a la gobernatura de Baja California parecía augurar un importante avance hacia la democracia y el federalismo, puesto que se trataba de un hecho sin precedente en la historia posrevolucionaria. Pero los cambios de gobernadores, que llegaron a sumar 17 en el sexenio,
no solo ocurrieron con motivo de las rectificaciones de priistas rechazados por la población local, sino porque hubo movimientos en el gabinete presidencial o cambios en las funciones de gobernadores que, habiendo sido electos por voto popular, eran removidos de sus cargos por decisiones del gobierno central, nombrando en su lugar a ejecutivos estatales provisionales, sustitutos o interinos.